Ok. Entonces, al hacer esto, al hacer esta relación entre vivencias y literatura, lo que estamos estableciendo digamos, en medio de estos dos elementos, es un poco la relación en la construcción de la identidad sobre el boyero costarricense a partir de estas dos fuentes. ¿Qué significa esto? Eso es lo que queremos mostrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habíamos quedado que para esto íbamos a trabajar, por un lado, vamos a recopilar anécdotas, vamos a permitir que las personas intercalen anécdotas y literatura. Vamos a tener dos líneas paralelas, que una es, por ejemplo, una tiene que ver con esa experiencia, esa vivencia, y la otra tiene que ver con cómo se representa esa vivencia en la literatura y ver si hay una coincidencia o no. No nos estamos centrando en un análisis, es decir, no vamos a hacer una tesis o un trabajo, un artículo sobre esto. Sin embargo, si vamos a desarrollar de alguna manera esa relación, vamos a tratar de mostrar esa relación al público. Nuestro objetivo central en ese sentido tendría que ser, el mostrar esa relación, el mostrar la composición de la identidad del boyero costarricense a partir de la literatura y las vivencias de los boyeros. Entonces, tenemos dos materiales básicamente. Ya ustedes habían trabajado en en un listado de textos, que deberíamos manejar. Algunos de esos son textos académicos que nos pueden servir de contexto histórico, otros son textos literarios que pueden servirnos de material directamente de la exposición. Y en la segunda línea de materiales que Jessica me pasó hace un mes, creo, menos de un mes, fue el listado de boyeros, de diferentes boyeros a los que podríamos recurrir para hacer entrevistas. Necesitamos hacer tertulias, digamos, de alguna manera con estos boyeros para obtener experiencias, vivencias, pero tenemos que ajustar qué tipo de vivencias y qué tipo de experiencias queremos para poder saber qué es lo que vamos a ir a preguntar. Porque no podemos simplemente llegar y decir, cuénteme su vida, a ver qué, ha hecho algo interesante, ¿verdad? No es eso como la mejor, digamos, estrategia que podríamos usar, ¿verdad? Tenemos que ajustar a qué tipo de literatura, qué tipo de experiencia es la que estamos buscando. Es la experiencia del boyero en su trabajo, pero qué tipo de experiencia, qué es lo que estamos buscando, porque anécdotas debe haber un millón, pero tenemos que tratar de buscar aquellas que nos pueden realmente interesar para poder llevar a cabo este tipo de relación. Y eso es lo que vamos a hacer este mes. Entonces, la primera tarea, bueno, había otra tarea adicional, además de estas dos, de hacer estos dos análisis, que es la literatura y la parte de anécdotas. La otra gran tarea existente era la relación con los programas educativos del MEP. No con el sentido de que incorporáramos en la exposición, sino para saber qué tipo de materiales podíamos construir a partir de la exposición para poder llevar a cabo una especie de maleta didáctica que cruzara de alguna manera esto. Entonces, dicho esto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a leer, ¿verdad? Tenemos que sacar literatura, tenemos que leer qué es lo que hay, tendríamos que compartir y hacer una base de datos colectiva con fragmentos de esa literatura que llamen a lo que queremos, que es esa relación con el boyero. Entonces, mi propuesta es que la experiencia que estamos buscando es la experiencia del trabajo propiamente. ¿Qué significa ser boyero? Y eso se logra a través de la experiencia del trabajo, del ser boyero. ¿Qué significa trabajar de boyero? ¿Qué significa hacer, digamos, qué significa ser boyero? Pero no sé qué piensan ustedes al respecto. Si le han podido dar cabeza a la idea, si han podido pensar en alguna cosa. De la vez pasada, las ideas que ustedes plantearon
fueron muy interesantes y por eso estamos haciendo la exposición como se está haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿qué les ha parecido? ¿Han pensado en alguna cosa sobre la Profe, exposición? ¿Sí? lo que usted se refiere a eso como, de lo que está diciendo ahorita es como de la identidad, ¿verdad? Ujú. Que es la identidad en sí de ser boyero, que es todo eso. Y ese es como el énfasis que le queremos dar, ¿cierto? Claro, es que el punto es el siguiente. Si uno trabaja la literatura es una representación sobre, ¿verdad? Es decir, es como el autor de un texto interpreta la realidad que está viendo, porque al final y al cabo ninguno de estos escritores fue un boyero, propiamente dicho. Entonces no podemos pretender eh, entender realmente esto, pero sí es una representación que tiene impacto. Es decir, esa representación que se lee es lo que muchas personas se llevan sobre qué significa. Otras personas no, otras personas son boyeros o han tenido contacto con. Entonces tienen una diferente perspectiva de lo que significa ser boyero y esa perspectiva, esa idea está construida a partir de la experiencia. Entonces son dos naturalezas distintas de una misma cosa. Una es el cómo se construye ser boyero a partir de la experiencia y otra es cómo se construye a partir de la representación. Nuestro trabajo aquí es mostrar una a la par de la otra, de tal manera que podamos comparar lo que significa la construcción histórica de la literaria del ser boyero, qué significa ser boyero en la literatura y qué significa eso en la realidad. Entonces, ¿en qué tendríamos que fijarnos? ¿Qué tendríamos que ir a buscar? Esa es la gran pregunta. No que eso tenga que salir ya, digamos así, como les pregunto e inmediatamente sale la respuesta. Pero es más, yo mismo lo he reflexionado y tal vez lo seguiré reflexionando durante este mes. ¿Por qué? Porque conforme vayamos leyendo, conforme vayamos obteniendo entrevistas y cosas, se nos irán haciendo ideas. Iremos construyendo, iremos trabajando ideas. Probablemente en febrero tendremos una mucha mejor idea porque ya habremos leído, habremos hecho entrevistas, habremos hecho cosas. Pero es importante que desde ya empecemos a pensarnos esto. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es la imagen que queremos dar de cebollero? ¿Queremos enfocarnos en un aspecto muy particular? Por ejemplo, puede ser, incluso vean que puede ser que ustedes digan, me quiero enfocar en la construcción a ver, voy a utilizar la palabra trabajo y a partir de la palabra trabajo voy a utilizar la palabra esfuerzo. Y con esas dos palabras relacionadas, yo pues les pregunto a ustedes, ok, ¿qué se imaginan ustedes cuando les hablo de la palabra trabajo y esfuerzo? ¿Cómo representarían esas mismas palabras, pero a través de las imágenes y las anécdotas de los boyeros? Entonces ya con solo eso, sabemos qué tipo de anécdotas son las que queremos, ¿verdad? Sabemos qué tipo de literatura y qué tipo de imágenes de la literatura son las que estamos buscando. Si por otro lado lo que queremos es colorido, si yo les digo colorido, ya es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Es decir, no es que tenga que reducirse a una palabra, ¿verdad? Esos son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que sirven para poder entender un poco por dónde vamos. Pero conceptualmente, si nosotros queremos pensar una exhibición, tenemos que pensar en qué mensaje es el que vamos a transmitir. El concepto central que está ligado en este momento con la exhibición es identidad. ¿Por qué identidad? Porque no solamente nos permite ligar las representaciones en la literatura con las anécdotas, por ejemplo, de qué significa ser boyero, sino también con los programas educativos que estamos trabajando en SICA, estudios sociales y demás. Entonces, digamos, si utilizamos identidad como centro, lo que tendríamos que pensar es, ok, de acuerdo, identidad, ¿qué significa ser boyero? Ok, ¿qué tipo de anécdotas son las que queremos ahí? ¿Qué tipo de literatura es la que estamos buscando? ¿Qué tipo de fragmentos específicos son los que nos dirían, bueno, ¿y qué significa ser boyero? Para poder contrastar una cosa contra la otra, ¿verdad? Porque no podemos, digamos, no podemos sacarnos de la manga, no podemos compararlo todo, porque en el momento en que lo comparamos todo no estamos comparando nada.
Es decir, en el momento en que hacemos un espectro demasiado amplio del trabajo, pues ya no estamos haciendo un trabajo comparativo de nada. De nuevo, no se trata de una tesis, ni de un artículo, ni nada, es una exhibición, pero una base conceptual de planteamientos tiene que tener de fijo, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Yo creo que esos serían como nuestros puntos de partida más importantes. Ahora, hay que considerar, esto es importante, hay que considerar que todo tratamiento que nosotros hagamos de la memoria y de la literatura y lo que seleccionemos y cómo lo hagamos, ya eso es un tratamiento que de alguna manera manipula la experiencia. Porque lo que estamos haciendo es mostrando lo que nosotros queremos mostrar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro el mensaje que queremos dar porque evidentemente estamos dando un mensaje. Es decir, no nos estamos ligando de esto. No significa que vamos a hacer un eslogan, ni que vamos a hacer una campaña publicitaria, ni que vamos a hacer... No, no, no. Simple y sencillamente sí, lo que queremos es tratar de reflejar una característica específica del boyero a partir de estos dos elementos. Sí, evidentemente, cuando entramos en esto, ya estamos manipulando. ¿Por qué? Porque, como me decía un compañero que probablemente nos dé una charla la próxima semana de literatura, como me decía un compañero, es que desde el momento en el que vos decís, voy a transcribir una anécdota de un boyero, en el mismo momento en el que le pones puntos y comas, ya estás dándole una intencionalidad y le estás dando una forma. Ya estás manipulando el relato, porque ya le estás dando sentidos a las cosas. Entonces, es evidente que es una forma literaria lo que ustedes están usando. Y es literatura digamos, vivencial o de experiencia. Así que evidentemente no es que vamos a transmitir un mensaje puro. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien el mensaje que queremos dar, ¿verdad? Y ese mensaje tiene que estar muy bien probado con la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que estar muy de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, también ahí surge otra cosa, que es que vamos a tener que estar en contacto con los boyeros y estarles consultando constantemente si están de acuerdo y qué piensan. Que de por sí ya eso es, pues esa es la parte de vinculación comunitaria que vamos a tener, porque de otra forma no la tendríamos. O sea, sinceramente, hubiera preferido que esto lo hiciéramos incluso yendo a las comunidades y durante este enero y febrero nos estaríamos, yo lo llevaría por medio país, la verdad. Hubiéramos ido a, no sé, a Santa Cruz, a Escazú, a Venecia, ¿verdad? Al Valle de los Santos y le preguntamos a cada boyero en su contexto qué significa ser boyero, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a poder hacerlo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tratar de establecer un buen vínculo con todos ellos, hablar con ellos, hacer tertulias, conversar con ellos, sacar experiencias. Y bueno, ¿verdad? Yo pienso que desde esa perspectiva es donde tenemos que abordar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el montaje directamente a la página web? Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es algo que vamos a tener que estar investigando durante enero y febrero. La parte gráfica, la parte de la página web, la parte de cómo vamos a trabajar. Se me ocurría, y se lo consulté a Joel hace un tiempo, que podríamos tener una pizarra interactiva o algo por el estilo, que permitiera a la gente poner sus propias anécdotas. Sobre que si han tenido anécdotas relacionadas al boyero o sus abuelos, o sus papás o lo que fuera, ¿verdad? Que nos permitiera entender esto. Eso es algo que vamos a ir viendo. ¿Profe? ¿Sí? Pero esa pizarra sería como tener en la misma página. Esa era la idea, pero vamos a ver, o sea, también tenemos que limitarnos a las capacidades técnicas que realmente se puedan tener, ¿verdad? No, es que de tenerlo no sería tanto el problema, sino que yo lo que pienso en esa idea es que también está muy abierto que cualquier persona pueda poner cualquier cosa. En eso tenés razón. Lo que podemos hacer, si no, es, por ejemplo, que la gente dejarle una sección donde la gente pueda comentar y que nosotros aprobemos los comentarios
¿verdad? Que vayan ingresando, pero ya aprobados, ¿verdad? Ujú. Sí, Eh, eso. Eso es otra opción, ¿verdad? Es otra posibilidad, tenés toda la razón. Cualquier cosa, pueden ponernos cualquier cosa ahí, ¿verdad? Y eso no es prudente, ¿verdad? Pero tenés razón. Digo yo, pues esa puede ser una solución. Sí, ahí después tal vez nos podamos reunir usted, yo y Joel, o bueno, o todo el equipo, no sé. Sí, 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 no, me parece bien. En todo caso, eso y qué tanto podemos modificar la parte gráfica dentro de la sección, digamos, dentro de la página web para ver qué podemos hacer. O sea, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer gráficamente en la página. Para ver qué posibilidades tenemos de montar, de hacer cosas diferentes. No solamente texto plano, porque eso es lo que no quiero. No, recuerden que una exposición no es, a ver, si bien el guión científico va a tener muchas páginas y va a ser mucho texto, porque ustedes se van a transcribir anécdotas y se van a poner cosas y la literatura y análisis por aquí, análisis por allá. Después, cuando se hace la parte expositiva, realmente eso es una fracción de la fracción del texto, porque la idea no es aburrir a la gente. Entonces, ¿qué recursos gráficos vamos a usar? ¿Verdad? Ahí de repente Graciela y Adriana, que yo creo que Adriana se tuvo que salir, me parece, o se salió del... Ahí está, ya está entrando otra vez. Ahí de repente Graciela y Adriana podrían ayudarnos a trabajar con Guillermo y Joel para ver cuáles son nuestras posibilidades gráficas. ¿Qué cosas interesantes podemos hacer? No sé, Graciela, si tienes algún comentario al respecto. No, bueno, más que todo, profe, que eso depende, ¿verdad?, del plugin del WordPress, pero yo creo que tiene mucha posibilidad, ¿verdad? Nada más que lo comuniquemos bien, ¿verdad? Que digamos qué es lo que queremos ver. Creo que tiene muchas, ahorita lo que tiene son posibilidades de poner una imagen de header, unas imágenes de tipo de galerías, ¿verdad? Sí se puede utilizar unas cuestecillas gráficas, pero como usted dice, podemos ordenarlo desde antes de ver qué es lo que queremos que tenga a nivel gráfico, ¿verdad? Que sea interesante, que tenga que ver un poquito con el proceso literario, ¿verdad? Que tenga referencias al respecto. Ok. Pero la parte ya de que las personas ingresen, sí se puede hacer en otra sección completamente, que sí creo que se puede crear, que yo tal vez recomendaría hacer como una especie de foro o una parte de blog que sea diferente, ¿verdad? El foro es que las personas básicamente suben de una moderada y ya está automatizado por WordPress, entonces no nos tenemos que ni preocupar, nada más se ponen administradores. Entonces, eso sí sería bueno como hablarlo bien ya a nivel técnico con los otros compañeros, nada más. Ok. Bueno, por eso mismo pienso que durante enero una parte sería eso, ¿no? Una parte sería, a ver, voy para ir apuntando. Por ir apuntando aquí. Porque esto ya va generándonos la necesidad de equipos. No significa que de repente si alguien está en el equipo de diseño gráfico y etcétera, no va a trabajar, por ejemplo, en hacer entrevistas y lo otro. No, todo el mundo va a trabajar haciendo entrevistas y lectura. Eso está por descontado, ¿verdad? Pero sí va a haber cosas más específicas donde ahí solo algunos de los compañeros van a estar, porque de repente tal vez no es necesario que estén todos, ¿verdad? Entonces, pensemos, bueno, antes de pasar a la parte de división de equipos, ¿alguna otra opinión, alguna otra cosa con respecto a lo que hemos estado discutiendo? Que les parezca, no les parezca, que se les haya ocurrido lo que quieran o pregunta. Profe, ¿verdad que habíamos dicho que también había que hacer como un guión para las entrevistas y así, como no ir ahí a lo... Y me imagino que también van a haber como personas que entrevisten para identidad, otras que entrevisten para alguna otra área o así, digamos. Sí, yo esperaría, le voy a pedir a otro compañero del área de antropología que nos ayude a hacer nos haga una charla sobre el tema de las entrevistas y el abordaje que tenemos que tener para esto. Principalmente ahora porque estamos trabajando, vamos a trabajar o por teléfono o web, ¿verdad?
Entonces, pues algo que vamos a tener que hacer. Pero sí, hay que hacer un guión de entrevistas y va a haber, y yo esperaría que nos dividamos el trabajo de entrevistas. Yo esperaría que todos tuvieran la oportunidad de hacer. En las entrevistas, al igual que la literatura, yo esperaría que todos pudieran leer y que todos pudieran hacer entrevistas. Porque al fin y al cabo es el punto focal de la cuestión y todos deberíamos manejar un poco todo, ¿no? Yo creo que eso sería más bien importante desde el punto de vista de la exposición. Y de hecho, bueno, ese sería el primer equipo. El primer equipo es el equipo, bueno, el primer punto, no es equipo todavía. El primer punto es lectura. Necesitamos leer material. Entonces tenemos que dividir un material y tenemos que filtrar por obras y empezar a leer. Yo no los voy a mandar a leer en este momento, por ejemplo, el libraco que es sobre la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por ejemplo, porque es un libraco gigante y si les mando a leer todo eso, no van a leer literatura. Pero sí podemos leer cuentos, novelas, fragmentos, etcétera. Podríamos filtrar por ahí y empezar a leer eso específicamente. Voy a decir, hablo a Jorge, sí, a otra persona, para ver qué otras referencias podemos obtener. Entonces, obras. El segundo punto que tenemos que cubrir son entrevistas. Ahí sí puede haber un grupo un grupo de ustedes que se dedique específicamente, digamos, esta semana a pensar el guión. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a preguntarlo? Desde el punto de vista de la entrevista, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Verdad? Sí, las conversaciones van a ser conversaciones, digamos, no son preguntas cerradas, porque nos interesa que la gente incluso divague, pero sí tratando de enfocarlos hacia puntos específicos, no decirle, por llegar y decirle, bueno, cuénteme su vida como boyero, ¿verdad? Porque algunas personas llevan 60, 70 años como boyeros y su vida entera es un libro, ¿verdad? Entonces, sí buscar aspectos específicos. Y ahí es donde tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que queremos. Tal vez de repente ese guión, esa guía, mejor dicho, esa guía de entrevista, no es tan sencilla de hacer. Tenemos que sentarnos a pensar, ¿verdad? Y por ahí entonces a pensar quién podría hacer esa guía de entrevista. Es hacer una tarea para hacer la guía de entrevistas. A partir del momento en que tengamos la guía de entrevistas, ya Jessica tenía un listado de boyeros. Podemos seleccionar, podríamos preguntar de esos o agarrar todo el listado, dividirnos el listado y empezar a hacer entrevistas. Claro, tenemos que hacer un protocolo de entrada, ¿verdad? Es decir, no es llamar y decir, hola, mire, es que le llamo para ver si le puedo hacer una entrevista sobre el boyero, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Verdad? Tenemos que tener un protocolo, ¿verdad? Es decir, tal vez llegar, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Viera, soy tal, estamos haciendo un trabajo para el Museo de la Casa del Boyero, su teléfono me lo dio tal persona, queríamos ver si podemos agendar un momento para poder hablar con usted bueno, y tal vez que otra persona lo llame, ¿verdad? Y le diga, mires, sí, te van a llamar, ¿verdad? o algo por el estilo, ¿verdad? Después, ver cómo lo vamos a hacer. Pero la idea es que durante enero tengamos esas entrevistas hechas y los fragmentos más interesantes transcritos. ¿Verdad? Entonces, por un lado, leemos y sacamos fragmentos de las obras literarias y por otro lado, hacemos las entrevistas y sacamos fragmentos interesantes. A finales de enero deberíamos tener una buena base de datos sobre fragmentos literarios y una buena base de datos sobre fragmentos de anécdotas de entrevistas. Entre una cosa y la otra, febrero sería armar los dos guiones. Bueno, es agarrar todas las entrevistas, todos los fragmentos y darle cuerpo, empezar a ordenar eso y después sintetizarlo para hacer el guión expositivo, que es básicamente que de todo ese montón de cosas que hicimos es lo que va a ir a la exposición. ¿Verdad?
Y ahí, por ejemplo, es bueno que Adriana, Graciela, Guillermo y Joel escuchen más o menos cómo va quedando esta estructura, qué es lo que pretendemos hacer, para que también ustedes vayan investigando y después nos den orden, digamos, en qué sí podemos y qué no podemos y qué sería interesante hacer en términos gráficos. Porque entonces incluso podemos ir acomodando, ¿verdad? Podemos ir pensando, mira, si vamos a hacer estas en dos líneas paralelas y por un lado están las experiencias y por otro lado está la literatura, tal vez podríamos ordenar esto gráficamente de esta forma, ¿verdad? Y eso quedaría muy bonito. Bueno, ok, excelente. Eso nos lleva entonces a la tercera tarea, que es montaje gráfico, que esto va a tener que ver con básicamente investigación. ¿Cómo hacer este montaje? ¿Qué tanto podemos hacer y cuáles son nuestras posibilidades para hacerlo? Necesitaría entonces que mostremos esa tercera labor. Una cuarta labor tendría que ver con las maletas didácticas. Visto que nuestra palabra clave es identidad, ¿verdad? Pues a partir de ahí ligamos una serie de aspectos sobre los cuales vamos a hacer nuestra exposición. Entonces, ¿qué materiales podríamos construir con los recursos que estamos extrayendo? Y que pudieran trabajar a partir de la exposición, como incluso la misma exposición como un recurso. La misma exposición como un recurso, pero también la maleta como una serie de recursos y materiales que se pueden utilizar para el aula. ¿Verdad? Entonces, recursos. Eso es pensar qué recursos podemos construir y cómo los vamos a construir para también orientar incluso la extracción de material. ¿Qué nos interesa? Y yo creo que eso significa que la gente que trabaja en la parte de recursos debería estar muy ligada con la gente que haga la parte de la guía de la guía de entrevista. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué vamos a sacar. ¿Qué nos interesa sacar de ahí? Para que sea un recurso didáctico de interés. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de experiencia basado, por ejemplo, en los guiones, en los programas educativos del MEP podría ser de interés para poder sacar material? Y así podríamos tener una idea de dónde orientar nuestro trabajo. Eso nos lleva ya 4 tareas. Profe, habíamos definido un ciclo, ¿verdad? Habíamos definido tercer ciclo. Creo que habíamos definido tercer ciclo, pero por ahí de repente, dependiendo del programa, que eso es otra cosa que hay que definir, ¿verdad? Si vamos a atender a todos los programas o vamos a atender solo a uno o vamos a atender a 2 porque son muy fácilmente vinculables, ¿verdad? Que eso es otra cosa que entonces también la gente de las maletas didácticas tendría que definir a cuál ciclo, qué programa y a cuál ciclo, ¿verdad? Ahí de repente, y tener una justificación de por qué ese, ¿verdad? De repente solamente la justificación es porque ese es el que se ajusta, pero bueno, tener alguna justificación, aunque sea construida, como para decir por qué queremos aportar a ese ciclo, ¿verdad? Eso sería importante. Ok. Consulta, ¿cómo lo ven todos? ¿Cómo lo van viendo? Quiero escuchar voces diversas. O diversas voces, mejor dicho. Profe, de momento lo veo bien. Bueno, usted me había enviado a buscar todo lo del programa por la parte de español y también enfocarnos, ya sea si nos enfocamos solo en un autor o ya sea en varios autores. Entonces, estuve investigando y de momento lo que encontré más interesante, bueno, ya yo lo había leído antes, es el cuentario de Max Jiménez, del Jaúl. Pero no recuerdo de qué grado era que se presentaba en el plan de estudios del MEP, porque ese sí se presenta, aunque pocas veces se toma en cuenta en realidad. Y yo también lo tengo en formato PDF, son cuentos súper breves, literalmente
algunos son de 2 páginas o así, y va mucho con todo esto, lo del boyero, trata mucho sobre el animal, el buey, entonces me pareció conveniente. Suena interesante. Suena interesante. Eso es una opción. Una opción es una opción viable que tenemos que discutir y que tenemos que definir es si vamos a trabajar toda la literatura o una. Pues es lo mismo que está diciendo Raquel, ¿verdad? Que en este caso ella nos propone que trabajemos el cuentario de Max Jiménez. Me parece una idea bien interesante. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, Jessica, que también está por ahí. Sí, es que iba a hablar, ¿cómo están? Pero es que tenía el micrófono apagado, mucho me iban a oír. Profe, viera que estaba, bueno, escuchando acerca de las entrevistas y de la guía que se pretende hacer para las entrevistas que decía Nayeli, yo creo que era ya para las entrevistas anteriores que se habían hecho para las biografías, sí se había hecho una guía también de entrevistas, como usted dijo, no puede llegar uno así y decir cuente porque ahí puede durar uno 3 días oyendo. Uno también, pues por pausa va preguntando, importante obtener un poco de la biografía de esa persona porque en algún lugarcito de la página pues va a tener que ir la colaboración de las personas que nos han ayudado, entonces hay que poner nombre, edad, sobre todo como referencia para saber qué personas de qué edad o de qué sexo nos están ayudando o a qué se dedican actualmente o dónde viven, etcétera. Luego, un tema que a mí me parece muy importante, pero luego que usted habló que ya se me había ido, que es con respecto a la educación secundaria y cómo podemos influir en una partecita en educación cívica o estudios sociales, pues yo primero pensaba en el orgullo y el esfuerzo del boyero, pero es que eso no nos ayuda mucho quizá a la educación de secundaria. ¿Por qué el orgullo y el esfuerzo? Porque todos sabemos que el orgullo del boyero es muy grande, ¿verdad? Cada quien está muy orgulloso de su labor y ellos no se quedan atrás, están muy orgullosos de lo que hacen y hacen un esfuerzo que no es un esfuerzo obligatorio, es un esfuerzo que lo hacen con mucha pasión, pero dejando eso de lado, ya que viene mucho interés, entonces quizás nos podemos desviar un poquito a los tipos de labores que ya en algún momento yo lo he hablado con usted. Yo sé que están los aperos, que era uno de los temas para estas exposiciones temporales y que quizá esto vaya muy de la mano con lo de los tipos de labores, pero de lo que hablábamos antes, hay muchas personas que todavía no saben qué es un boyero o qué hace un boyero o para qué sirve un boyero dentro de una comunidad y, y decirle a los estudiantes de secundaria qué es un boyero, cómo colaboran al país, cómo colaboran a la identidad, a la cultura, sería para mí importante de recalcar. Entonces quizá podamos guiar un poco la lectura y las entrevistas a este tema. Sí puede ser una parte importante. Es lo que estoy tratando de hacer es cómo hacer una vinculación temática. Porque orgullo y esfuerzo pueden ser elementos digamos, pueden ser parte de la construcción de la identidad, por ejemplo. Porque tienen que ver con valores, digamos, en términos de cómo se identifican a sí mismos. Si se identifican de tal y cual manera, pues son parte de la construcción de la identidad. Lo cual no está desligado también con un papel histórico, es decir, por ahí podemos meter que parte en un elemento importante de la identidad o de la construcción de esa identidad es precisamente el papel histórico que han tenido en términos de su labor en las comunidades. Y por ahí entonces podemos orientar, por ejemplo, las anécdotas, que es el papel que han tenido los boyeros en la formación de su propia comunidad, lo cual no está desligado del tema de esfuerzo y orgullo. ¿Entienden? O sea, porque no es una cosa o la otra. Es decir, ellos están orgullosos y han desarrollado un esfuerzo que históricamente se reconoce porque han construido pueblos. Y esa es parte de su identidad.
Entonces, digamos que el tema de la identidad es el siguiente. La identidad funciona en diferentes capas. Yo tengo diferentes niveles de identidad. Tengo diferentes aspectos que definen mi propia identidad como persona. Todos ellos son yo, mi persona, pero actúan en diferentes grados y diferentes niveles dependiendo digamos, ya sea del ámbito territorial. Entonces yo, por ejemplo, si yo defino mi identidad desde una dimensión territorial, yo empiezo por el espacio más alrededor mío y después voy barrio, digamos, qué sé yo, distrito, cantón, provincia, país, por ejemplo, para decirte algo. Pero perfectamente eso no está reñido, por ejemplo, con mi identidad como miembro del club de fútbol tal y al mismo tiempo como miembro de la iglesia tal y como miembro de eso no está reñido con todo esto, sino que todos esos son elementos que construyen mi identidad, quién soy yo, todos esos aspectos. Aquí lo que estamos diciendo es, si el gran contenedor de nuestra exposición, es el gran contenedor de la exposición, es la palabra identidad, digamos, es el gran contenedor, ¿verdad? Dentro de ese contenedor yo voy a tratar de enfocarme en algunos aspectos muy específicos. ¿Por qué? Porque también es cierto que yo tratar de definir una persona a través de todos los aspectos de su personalidad, pues es un trabajo bastante difícil de hacer, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque involucra demasiadas cosas, pero yo puedo tratar de ver un aspecto. Si yo dentro de ese aspecto defino que lo que voy a tratar de trabajar son valores, defino que los dos valores que voy a trabajar son el orgullo, ¿verdad? Que voy a trabajar el orgullo como una forma de representación, de repente basado directamente en su labor, ¿verdad? En las labores del boyero. Entonces, está ligado al tipo de trabajo que realiza. Entonces vemos los tipos de trabajo que desarrollan los boyeros. Y a partir de esto, el papel que estos han tenido en la construcción de sus propias comunidades. ¿Qué significa? No significa que yo voy a hacer una entrevista para ver en qué ha trabajado esta persona y cómo esto desarrolló tal y cual cosa. No, voy a tener una conversación con esta persona y voy a saber que mi enfoque va a ser en el tipo de trabajo que esta persona ha desarrollado y el papel y la importancia que ese trabajo tuvo para, por ejemplo, para forjar su pueblo, digamos, su comunidad, etc. No le voy a, no, en la exhibición yo no voy a hacer una exhibición poniendo históricamente cada uno de los aspectos que tienen que ver con, ¿por qué no? No nos interesa. No nos interesa. Lo que nos interesa es recomponer a partir de fragmentos de la memoria cómo se entiende, cómo ellos son orgullosos de haber formado parte de esa historia. Y al mismo tiempo, entonces, eso por el lado de la anécdota, al lado de la literatura, digamos, si usáramos los cuentos de Max Jiménez, vamos a tratar de obtener la contraparte de ese boyero en la literatura, tratando de entender cómo se ha llevado ahí, si se ha llevado, si corresponde o no corresponde. Tratando de entender un poco la identidad ya más como un aspecto de representación. Eso es un experimento. Al rato llegamos y decimos, no, profe, quedémonos mejor solo con las anécdotas y después hacemos otro de los cuentos de Max Jiménez, porque la verdad es que tenemos mucho material. También es viable. Ustedes llegan de repente y me dicen, profesor, la verdad es que esto no está encajando. Hagamos 2 exhibiciones. Ok, está bien. Eso es viable también. De eso nos vamos a dar cuenta en enero. ¿No? ¿Por qué? Porque es cuando vamos a estar trabajando esto. En febrero ya tendríamos que tener una idea mucho más clara del asunto y decir, sí, esto va
y va de tal manera, ¿verdad? Porque ya a finales de febrero tendremos que estar montando y en marzo tendríamos que, ya a mediados de marzo tendríamos que estar pensando en cuándo vamos más bien a inaugurar, ¿verdad? Ese mismo marzo, diría yo, estaríamos inaugurando la exhibición, si es posible, ¿verdad? Si no a principios de abril. Entonces, ven, al final, cuando vamos a definir la entrevista, el tipo de entrevista, no es que vamos a hacer un recuento histórico de todo. Es que tenemos que tener claro qué es lo que nos interesa para ver qué tipo de anécdota queremos. En este caso, yo no veo en conflicto, por ejemplo, pensar en el orgullo, la identidad a través del orgullo de ser, del tipo de trabajo que realizaban para poder formar sus comunidades, ¿verdad? Que para mí es viable. O sea, yo creo que todo eso se podría perfectamente enlazar. Entonces, podríamos perfectamente pensar en esos conceptos, pero entonces, ahora sí, ¿qué tipo de preguntas le hacemos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Siempre al principio, ¿sí? ¿Quién me comentó? Profe, con eso que usted menciona, en ese objetivo que usted está poniendo en la mesa, me suena como un instrumento semiestructurado, ¿no? Algo, digamos, que a la vez nos permita mantener una cierta línea común en todas las entrevistas, pero que también le permita a la persona entrevistada expresarse y hablar, digamos, cuanto quiera, ojalá entre más mejor, ¿verdad? Pero sin salirse tampoco, ¿verdad? De lo que buscamos. Entonces, por ahí estoy pensando ya como en el tipo, digamos, de instrumento que podríamos usar, que me suena, digamos, suena como algo más semiestructurado, por ahí. Incluso desde esa perspectiva podríamos pensar en que no fuera solo una sesión. Por ejemplo, porque cuando uno quiere evocar recuerdos, a veces lo mejor no es hacer una sesión, es hacer dos. Porque entonces en la primera sesión se habla de ciertas cosas y se trata de ciertas cosas y al rato salen anécdotas muy buenas. Pero cuando ya se sabe que hay una segunda sesión, la persona se queda pensando y dice, mira, se me olvidó contarle aquello y tal cosa, qué bueno, ¿verdad? Y ya como conversaron en la segunda sesión, hay incluso hasta más confianza, ¿verdad? Y entonces ya te cuentan más cosas y te cuentan otras anécdotas que no te habían contado y que parecen maravillosas. Ahí es donde usualmente se termina de aprovechar el espacio. Entonces, por ejemplo, la guía de entrevistas podría ser en dos partes y podría pensarse en dos entrevistas. En una entrevista inicial donde se hace una introducción y se habla y sí, tal vez salgan anécdotas muy buenas, y una segunda donde ya se va a ciertas cosas más específicas que incluso pueden estar, incluso la guía de entrevistas con las anotaciones, la persona dice, mira qué interesante, surgió esto, voy a preguntarle esto en la próxima, y entonces ya va más preparada la segunda, ¿verdad? Porque entonces se vuelve una guía un poco más orientada a la persona con la que estamos, y ya no en general a solo los boyeros, sino a la persona con la que estamos hablando. ¿Verdad? Eso me parece muy importante y creo que eso es algo que tenemos que estar trabajando. Entonces, no sé, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa que quisieran plantear? ¿Alguna cosa que quisieran decir? Yo creo que ya estamos teniendo... Sí, Maripaz. Sí, profe, es que, bueno, yo ya revisé las guías de séptimo, octavo, noveno y décimo y undécimo. Y estuve leyendo que, bueno, las nuevas guías, programas de estudio del MEP, promueven reforzar la identidad del estudiante y así como se llaman los programas, Educando para una Nueva Ciudadanía, es muy importante lo que usted menciona de identidad, porque la intención de estos nuevos programas es formar estudiantes que sean capaces de aportar a su comunidad y como, bueno, sabemos, todas las comunidades son diferentes. En cuanto a inglés, para que el profesor se pueda comunicar apropiadamente con una persona, tiene que entender su cultura también. Y esto venía en los programas. Entonces, no solo va a ayudar a los estudiantes, sino también al profesor, porque como en el MEP nombran a los profesores, usted puede ser de San José y lo nombran en San Carlos, por ejemplo.
y usted va a llegar sin conocer esa cultura. Entonces, estas presentaciones también son importantes para el profesor, para que conozca sobre estas culturas y se pueda comunicar apropiadamente en otro idioma. Entonces, al menos en el área de inglés, es muy importante esto de la identidad. Perfecto. No, a mí me parece muy interesante lo que planteas, porque evidentemente me da la impresión de que el tema de identidad está cruzando todos los programas. Entonces, evidentemente se puede trabajar. El tema es qué herramientas, qué recursos son los que vamos a producir, para también tener una idea clara de qué es lo que vamos a ir a preguntar también, ¿verdad? Porque ahí es donde se estructura la entrevista, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa sacar para poder saber qué es lo que se va a utilizar, o sea, qué materiales se van a utilizar en las maletas, por ejemplo? Me parece muy importante. Entonces, ¿alguien iba a comentar algo? Que oí un micrófono como que se abrió, ¿no? ¿No? Ok. Me parece fundamental lo que estás planteando, Maripaz. Creo que es algo que el equipo que vaya a trabajar en las maletas va a tener que pensar bastante. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que ocupamos y cómo vamos a integrar eso a las guías de entrevistas? Es importante, digamos, en enero, ahora digamos, en enero. Ok, muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos 4 tareas por delante. La primera es la tarea de lectura. Vamos a leer. Pero lo primero que necesito es que entonces definamos qué vamos a leer, ¿verdad? Para no mandarnos a leer todo, entonces. Yo creo, si démosle oportunidad entonces al cuentario de Max Jiménez, que es la propuesta de Raquel, me parece una propuesta válida e interesante. Démosle la propuesta, démosle ¿cómo se llama? La oportunidad de esa propuesta. Raquel, vos tenés el cuentario por ahí que nos puedas pasar. Aló, Raquel. Sí, ahí está. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces hagamos una cosa. Pasámelo o pasarlo al grupo y me lo pasas a mí también. Yo sé que ustedes tienen ahí. Ok. Ustedes tienen ahí. Listo. Es que WhatsApp. Ajá. sí, bueno, mi idea era como resaltar los cuentos más que nos puedan ayudar más, pero como le digo, el cuentario es súper corto en realidad, entonces creo que no habrá problema de que lo puedan leer rápido. Ok, me parece excelente. A rato leemos el cuentario y de repente si nos queda la sensación de que necesitamos algo más, introducimos alguna otra cosa por ahí, pero usemos el cuentario de base. Ok, listo. Entonces, mandáselo al grupo y me lo mandas a mí para que lo tengamos. Entonces, esa tarea es para todos, ¿verdad? Todos vamos a leer el cuentario de Max Jiménez y vamos a resaltar los aspectos que nos llaman la atención, que nos gustan, que nos parecen importantes para esto, ¿verdad? Entonces, Max Jiménez. Ok. Eso primero. La segunda tiene que ver con las entrevistas, que es la construcción de la guía. Y está relacionado con la construcción de las maletas, porque va a haber un grupo que va a trabajar en la construcción de las maletas, pero necesito que piense específicamente en qué materiales va a requerir o cómo de repente, qué requerirían tanto de la parte literaria como de la parte de entrevistas para poder modificar las guías. Entonces voy a empezar por la parte de la construcción de maletas. Esa tarea es específica y tendría que ver con los recursos. ¿Qué tipo de recursos vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vincular y qué programas vamos a vincular? ¿Verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitaríamos pues sacar los fragmentos específicos de los programas del MEP que vamos a trabajar, ver cuáles son los ejes centrales de esos que articulan ese programa, que probablemente sea identidad, pero bueno, cuál sería la línea que seguiríamos y a partir de eso, cuáles recursos se utilizarían y qué necesitaríamos para llenarlos. La gran pregunta aquí es cómo funcionaría la exposición como un material didáctico para esos recursos, ¿verdad? Y de esa manera, pues pensar de una vez en cómo vamos a articular una cosa con la otra
Este equipo es fundamental porque le va a dar forma también a la exposición, porque al final la exposición tiene que ser una herramienta de disfrute, de conocimiento, pero también una herramienta didáctica importante. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Yo aquí propondría que estuvieran las siguientes personas. Raquel, Félix, Maripaz y Nayeli. ¿Les parece adecuado? ¿No les parece adecuado? ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo las personas? En lo de la maleta, profe. ¿Sí? O en las entrevistas, es que me confundió un toque. No, lo de la maleta. Ah, ok, ok. Sí, perfecto. Ok, Profe, por mi parte sí también. ok, de acuerdo. Entonces ustedes forman un equipo, necesitaría que empezaran pues a pensar, que ustedes ya tienen tiempos y demás, pónganse de acuerdo y empiezan a cada quien en sus tiempos a investigar lo que tiene que investigar y a trabajar esto. Yo diría que para principios de la próxima semana tendríamos que tener ya esto bien definido y bien claro, porque entonces tendríamos que tener una reunión por semana para ver estos temas, ¿verdad? Entonces, basados en esa pregunta, vamos. Entrevistas. Yo ahí pediría que estuvieran Jorge, David, que no está en este momento, y le pediría también ayuda a Jessica, porque no solamente tiene conocimiento de la comunidad, sino, bueno, que no solo vamos a trabajar Venecia, pero ya se ha enfrentado un poco al tema, y también tiene los contactos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Jessica es fundamental en este caso. ¿Les parece bien? Perfecto, profesor. Excelente. Entonces, la primera tarea del equipo de entrevistas será empezar a pensar cómo estructurar la entrevista. Ahora, ¿qué podríamos hacer basados en los ejes que estamos discutiendo para poder generar ese instrumento semiestructurado que planteaba Jorge, por ejemplo, ¿verdad? De cómo lo haríamos, cómo lo trabajaríamos y de paso empezar a generar una especie de cronograma donde veamos a ver cómo vamos a dividir las entrevistas en el resto de enero, ¿verdad? Ustedes serían también encargados un poco de llevar a cabo esa... No harían solo ustedes las entrevistas, ¿verdad? Es decir, todos haríamos entrevistas, pero entonces la intención sería empezar como también ser como un poco los directores del proyecto en términos de cómo se van a hacer esto, ¿verdad? Y cuándo deberían estar y que estén, ¿verdad? ¿Ok? Y montaje gráfico, evidentemente aquí significa que todos leemos y todos hacemos entrevistas, ¿verdad? Entonces, por ahí va a haber tiempo y todos vamos a transcribir los fragmentos de entrevistas que nos toquen, ¿verdad? En cuanto a montaje gráfico, quiero saber cuáles serían las posibilidades gráficas que tenemos y cuál sería la propuesta gráfica que vamos a sacar en esta página web, en la página web del museo, para poder hacer esto atractivo, para que no sea un simplemente pegue de texto, ¿verdad? Y que tenga la mayor capacidad de ser hasta de alguna manera relativamente, digamos, interactivo. Bueno, es decir, lo medianamente que se pueda, porque evidentemente no es que vamos a hacer una programación, digamos, y una cosa ahí súper tecnológica, pero algo se puede lograr, ¿no? Entonces, ¿sí? Perdón, las personas de montaje gráfico son Memo, Joel, Graciela y Viviana. ¿O no son ellos o son alguien más? Adriana, Viviana, Graciela, Joel y Memo. Joel y Memo. Ok, gracias. Evidentemente, ¿verdad? Esto significa que hay 2 labores que son relativamente de equipos específicos, 3 labores que son relativamente de equipos específicos, pero hay 2 que vamos a ejecutar todos. Hay algún aspecto, pero ahí me gustaría ver qué podemos ir haciendo. Siempre va a haber que hacer un trabajo de relativa investigación para poder sacar ciertos detalles con respecto al tema de identidades y demás. Y eso sí va a tener que ser una revisión que se va a hacer en los textos más referenciales. Pero tal vez eso lo podemos hacer un poco más adelante. Por ahora me interesa más que vayamos viendo esto.
Entonces, plazos. Lo de leer las obras de Max Jiménez y esto, ya que es corto, tengámoslo para la próxima semana, ¿verdad? Lo de la guía de entrevistas, una propuesta, por favor, para la próxima reunión. Reúnanse y empiecen a ver también posibilidades en el cronograma de trabajo, cómo poder hacer esto. Si necesitan más tiempo, involúcrense con el equipo de maleta didáctica para ver qué se puede ir sacando de ahí. El equipo de maletas didácticas, por favor, una propuesta articulada de cómo unir los programas del MEP que vamos a trabajar. Y la gran pregunta, ¿qué ciclos y por qué, ¿verdad? Y además, ¿cuál sería la propuesta para utilizar la página web, esta exhibición virtual, como recurso didáctico para los mismos recursos que vamos a construir en esa maleta? ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Verdad? No es que los tengan listos, es saber cuáles, ¿verdad? Nada más es una propuesta, ¿verdad? Ya a partir de ahí empezaremos a pensar cómo articular los tiempos para crear cada uno de esos recursos, ¿verdad? Y en cuanto a montaje gráfico, pues una propuesta inicial de qué elementos, con qué recursos se podría contar, qué podríamos hacer. Y bueno, a partir de esas 4 cosas, la próxima semana pues, nos sentaríamos a discutir y ya pues, pondríamos un cronograma más específico para cumplir todo lo demás, ¿verdad? Me parece que eso sería como lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bien, me parece bien. Okay. Perfecto. Entonces pongamos como plazo, si les parece bien, a ver, según esto, sí, se supone que sí. Bueno, entonces hablémonos el próximo lunes otra vez a las 4, si les parece. Profe, yo tengo dos cosas que decirle, pero no sé si, bueno, que todos escuchen. La primera, quiero saber cómo le va a Memo, si ha podido avanzar algo, si ha podido hacer algo con respecto a la corrección de la página en general. Memo. No he podido avanzar en eso porque ahorita en diciembre me pasó algo con el plan, digamos. Ahorita de hecho estoy con otro chip y ya no tengo el plan viejo, entonces estoy ahí con unos planes de día Colby y estoy esperando a que me llegue ahorita la beca la otra semana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ocupa que le vuelva a enviar todo lo que le había enviado? No, todo lo que me tiene, digamos, todo lo que me envió está ahí. El punto es que yo no me podía Ok. conectar a trabajarlo porque no tenía la conexión, digamos, apenas me alcanza con eso. Ok. Y recordarle al profesor la exposición de Valeria. Profe, yo le recuerdo esa exposición todas las semanas, perdón, pero es que De hecho, siento que tengo que recordarle. más bien si podés, ajustar una reunión con Joel, Viviana y vos, para ver Ok. cuándo hacemos la inauguración y qué es lo que haría falta esta semana, digamos, y ya ponemos una fecha de inauguración y nos lanzamos, porque si no, lo vamos a retrasar mucho. Ujú. Ok, entonces por favor, si puedes ayudarme con eso. Les comento, nada más ya para ir finalizando, ya tenemos tareas. A partir de este momento, ustedes ya saben que los que hicieron declaración de beca, pues hay horarios. De momento no estoy pidiendo mucho, porque estamos en la primera semana, entonces vamos arrancando. De momento, todos tranquilos. Vayan ajustando horas. Por favor, sí, ya ahora que hay tareas, vayan tratando pues, de utilizar el tiempo que tienen y traten de sacar la mayor cantidad de horas posible para hacer las tareas asignadas. Y si ocupan más temas que hacer, acérquense a los compañeros y busquen apoyar, ¿verdad? Es decir, busquen apoyar, sean proactivos, apóyense entre ustedes. Y si es todavía necesario buscar más horas, porque no logran terminar, digamos, no logran llenar todo lo que pusieron, se acercan a mí y sigo dándoles tareas, ¿verdad? Pero la intención es que estén trabajando. Recuerden que pues no me están quitando el tiempo a mí, se lo están quitando a la universidad y se lo están quitando a la comunidad, ¿verdad? Entonces, tratemos de no hacer eso, ¿verdad? Tratemos de ser muy honestos con eso. Yo les voy a pedir y les voy a enviar pronto, todavía no lo tengo, pero se los envío mañana probablemente,
una guía sobre cómo trabajar durante este verano, lo que tiene que ver con las horas, porque les voy a pedir que hagan un diario de trabajo. No es un diario de todos los días, pero sí pero es una cuestión que va a tener un informe donde van a adjuntar pruebas de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces traten de ir siendo muy responsables en el cumplimiento de las cosas. Pues 3 cosas: proactividad, cumplir las tareas asignadas y y acercarse a los compañeros para apoyar, ¿verdad? Esas 3 cosas les pueden generar muchísimas horas, y si generan muchas horas, pues salimos ahora en verano. Si ustedes salen en verano y todos felices, ¿verdad? Yo de mi parte, todo el apoyo, ¿saben? Siempre estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa, y pues a trabajar, ¿verdad? De momento nos queda Profe, tarea, ¿sí? perdón, yo interrumpiendo otra vez. Con respecto a mi persona, le informo que voy a empezar bueno, empezar a terminar o a seguir avanzando con lo de la revisión de Evelyn para que lo sepa, para ponerlo ahí dentro de ese cronograma. De acuerdo, perfecto, son más horas todavía. ¿Sí? Yo tengo algo que decir antes de que se me olvide. Bueno, ya yo hice la creación de todo el source text de la página web, pero sí quería, como tal vez, si se puede, que cuando agreguen o hagan alguna modificación, que me lo pasen como por escrito para yo ir ya cambiándolo en el target. Y también que si se va creando nuevo material, que si se puede ir haciendo un documento con ese material, porque sí sería como mucho mejor que estar haciendo el copy-paste desde la página. Sí, no, eso es algo que yo tengo claro para el trabajo a partir de ahora. Es que todo lo que vamos a hacer, todos los materiales que se vayan a trabajar y que se escriban tienen que ir a un texto general, donde sea más fácil, por ejemplo, para Jessica revisar o para Raquel también hacer la revisión filológica, pero después que ya cuando esté todo consolidado, sea más fácil para Carolina y para Maripaz hacer la traducción, ¿verdad? Profe, si usted quiere, puedo hacer lo que hizo Sebas, que él había hecho un documento en Drive y lo había compartido con todos y lo había dividido por tareas para que cada uno vaya montando lo que tiene y entonces pueda visualizarse para otros grupos que quizá no están trabajando en esa labor específica, pero ocupan ingresar para apoyarse en algo. Suena como una buena idea. Sí, perfecto. Ok. De hecho, todo está en el Drive. Si mal no recuerdo, ahí están todos los materiales que están encima de la página. Hay unos Sí, en que realidad, son código, si es parte de CSS que no, pero eso no es necesario. no, en realidad eso que dice Graciela tiene mucho sentido. Yo creo que más bien lo que deberíamos es estar incluyendo lo que tengamos en eso mismo que había creado Sebas. Lo que creo es que las personas nuevas no tienen el acceso. Eso sería muy importante, darle a todo el mundo el Voy acceso. a hablarlo con Sebastián. Ok, y si no, pasamos las cosas al drive del TCU. Yo te doy acceso a la cuenta, pasamos las cosas al drive del TCU y entonces ya está en el drive del TCU, nada más sería seguir Ok, con el acceso, ¿verdad? ok. Entonces vamos migrando material hacia ese lado creo que sería hasta mejor, Sí. entonces para tenerlo todo centralizado. ¿Ok? Entonces yo les voy a estar pasando ese material. Recuerden que ya ahí ustedes, si no se han anotado, y creo que ya aquí todos se anotaron realmente, sí, a las reuniones individuales pues se anotan, si no, yo creo que ya todos aquí se anotaron, pero recuerden también entonces que mañana empiezo y la primera persona con la que tengo que hablar es con Nayeli, a las 9:30, ¿verdad? Entonces, ya les voy a pasar al grupo de TCU el enlace para las reuniones individuales, para que lo tengan presente. Va a ser el mismo enlace para todas las reuniones, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí. Y bueno, no, empezamos a hablar mañana. Ya tenemos labores que ejecutar, ya sabemos para dónde vamos, así que a trabajar. En el camino, si a alguien se le ocurre que quiere hacer una exposición por su propia cuenta, una exposición satélite que llamo yo, que son las más pequeñas,
pues sobre algún tema muy específico, nada más lo comenta, lo propone y lanzamos otra exposición, ¿verdad? Es decir, no es mayor problema. Y eso también son más horas, ¿verdad? Por eso hablaba de proactividad, ¿verdad? Entonces, perfecto, quedamos. Que pasen muy Profe, bien. una pregunta. Lo de las reuniones individuales es solo bueno, mañana, digamos, o es para todas las semanas. No, estas individuales, no, si yo me moriría si tuviera que hacerlas todas las semanas. Ok, sí, es que me extraña. Serían como 24, 25 horas de reuniones todas las semanas solamente en eso, ¿verdad? No, son para seguimiento, son para ver en qué están cada uno, si tienen dudas específicas y para ajustar ciertos detallitos. Adicionalmente, una cosa importante se me olvidó mencionarles, aquellos que no hicieron declaración de beca, porque los que hicieron declaración de beca yo tengo el horario, ¿vale? Es decir, yo sé cuáles son los tiempos que van a asignar acá al TCU, pero para los que no la hicieron, porque no necesitaban beca, por favor vayan pensando cuáles van a ser los tiempos que le van a asignar y en qué días, porque eso me sirve a mí también. No es una declaración jurada ni nada por el estilo, tranquilos, simplemente es para tener una idea más o menos de qué tiempos son los que ustedes van a asignar para el TCU, para tratar de ajustarme yo también. Si les pido algo, pedírselos en ese momento o tratar de ver cómo ajustamos las cosas, ¿ok? Tener un mejor manejo de los tiempos de todos durante este verano me va a ayudar a mí a planificar muchas cosas. Entonces, pues eso, ¿verdad? Vayan pensándolo. No sé si hay un comentario final, alguna pregunta. Ok. Bueno, no, entonces nos vemos y bueno, que pasen muy bien la semana y de nuevo feliz año. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Igual. Chao, profe, profe. gracias. Gracias, Igual. Gracias, hasta luego. profe. Hasta luego, compas. Gracias, Chao. chao. Chao.